Israel, a ver, tu primera aproximación al análisis del Coneval evidentemente parte de un escenario nacional macro, ¿no? Sí. Donde hay 2 millones de nuevos pobres y de ahí entramos al tema de Puebla. De acuerdo, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues cierto, yo creo que el tema de hoy es el tema de pobreza y Coneval, ¿no? Digo, todos los que estamos vinculados al tema social, al tema político, es una fecha que estamos esperando, es como la premier para los estudiosos o los interesados en estos temas. Que la primera parte de la premier la dio INEGI la semana pasada cuando nos presentó los datos del ENIC, que son la base para el cálculo de pobreza que hoy presentó Coneval. Entonces, bueno, en principio yo celebro que el tema sea un tema que importe, un tema que se discuta, que se debata. Y bueno, como tú mencionas, yo empezaría por decir que el tema de la pobreza, más allá de lo que hoy presentó Coneval, que sin duda es el reflejo, es una fotografía de cómo está México, cómo están los estados en 2014, lo entendamos como un fenómeno que es más complejo y como un tema que es estructural. O sea, ahorita vamos a ver las cosas ya con detalle que hemos estado analizando. Yo le he estado dando seguimiento al tema de pobreza, bueno, por mi formación, como mencionabas, y por un tema de interés vinculado a la parte social, a la parte de pobreza en particular. Y lo que hoy vemos, pues es reflejo de una serie de fenómenos que vienen dándose desde mucho tiempo atrás. Las carencias están bajando en la mayoría de los casos. Sí. Desde 2008 hasta ahora ha habido una tendencia a disminuir las carencias, aunque yo también dividiría las carencias, las dividiría en dos tipos de carencias. Unas carencias a las que yo llamaría carencias estructurales, que serían la carencia alimentaria y la de seguridad social, porque son carencias que están más vinculados con la dinámica económica, con el tema del ingreso, con el tema del salario. Y otras 4 dinámicas, carencias, que están más vinculadas con el tema de garantizar derechos específicos, derechos sociales, como es la educación, la salud, la vivienda, tanto en términos de los servicios como de la calidad de la vivienda. ¿Por qué lo pongo de esa forma? Yo creo que también nos permite entender un poco los resultados, porque la política social ha logrado grandes avances en términos de las carencias, estas que no son estructurales, digamos, las otras 4 carencias. A ver, hace 2 años el gobierno morenovallista nos dijo, de las 6 variables o de las 6 carencias que indica Coneval, ¿no? Rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacios en la vivienda, accesos a los servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación. En todos nos fue poca madre, excepto en ingreso. Sí. Y en ingreso ahí no podemos hacer nada, ¿no? Dijeron ellos y pues por eso fue que caímos. Y ahora vemos que, de acuerdo con la ENIC, el ingreso de Puebla, de las familias poblanas, fue el que más creció, 22%, aunque después vimos que ese ingreso era la mayor parte lo absorbió el decil 10, los más ricos. Entonces, esa mejora de ingreso, ¿cómo impacta en la medición de Coneval ahora? De acuerdo. Pues sí, como bien dices, Arturo, mejoró el ingreso. Eso es una muestra de que la economía poblana es una economía con un dinamismo importante, ¿no? Vibrante. Vibrante, que ha tenido años muy buenos, 2012, 2013, crecimos hasta el 7.8, 6.4. Pero no solo, yo creo que es el tema central cuando uno estudia la pobreza, es que no solo basta con que haya crecimiento económico. Antes, cuando estudiábamos en las clases de economía o los temas de pobreza, el mensaje era, basta con que haya crecimiento económico, con eso se va a resolver el problema de la pobreza. A ver, vamos a eso. Moreno Valle ha tenido más dinero que todos los gobernadores previamente. Ha tenido una inversión extranjera fuerte con el tema de Audi. Ha aplicado millones de pesos con el tema de PPS. El crecimiento, como bien lo dices, en algunos años ha sido muy fuerte. Y sin embargo, y pese a todo, y la INEC ya nos dice que los ingresos de las familias poblanas crecieron. Y pese a todo eso, pues en los números fríos no hay ni retroceso ni avance. Se quedó el marcador en 64.5. ¿No es un fracaso eso para Moreno Valle? Pues yo creo que es un fracaso del modelo de economía que se está desarrollando. Mira, ahí tenemos algunas de las cifras más importantes, por favor, las podemos ver ahí. En 2012 y 2014, 64.5%. Número de personas en pobreza, hace 2 años teníamos 3.878.000, ahora tenemos 3.958.000, son esos 80.000 nuevos pobres de los que hablábamos. Porcentaje de población en pobreza extrema bajó de 17.6% a 16.2%.
Número de personas en pobreza extrema, bajó de 1.059.000 a 991.000. Porcentaje de la población en pobreza moderada, 46.9 a 48.4, gracias a esta variación de pobreza extrema, sí, ¿no? Y número de personas en pobreza moderada, 2.819.000, 2.967.000. Sí. No, de hecho yo coincido en que en términos de bienestar y de pobreza, el dinamismo económico no ha generado el impacto que podría o que debería. Lo que yo he analizado, de hecho desde 2010, te puedo decir, Arturo, incluso hay algunos documentos que les voy a compartir que se publicaron después de las mediciones de 2010 y 2012. Hay un fenómeno en Puebla y también en el resto del país, pero que en Puebla es muy claro, que es que este dinamismo de la actividad económica en el Estado no se está acompañando de un dinamismo que se vea reflejado en una mayor generación de empleo formal. La formalidad del empleo es muy importante y la distribución, por tanto, también de la riqueza tampoco ha sido pues la que podría generarse con un esquema distributivo más equitativo. Por ejemplo, yo para el tema de las carencias, un dato que casi nunca se menciona y yo creo que es importante analizar para entender lo que tú preguntas, Arturo, de por qué la economía no está llegando a los poblanos de pie, ¿no? ¿Por qué el poblano pobre no está viendo que su situación en términos de ingreso mejora cuando la economía está creciendo, cuando la infraestructura está creciendo, cuando las empresas están llegando? Y la respuesta que yo te daría, sustentada en los datos, es porque la dinámica del empleo, la dinámica de la formalidad en el empleo y de la distribución de la riqueza en el Estado no ha variado. Les quiero dar nada más dos datos. Sí. De 2010 a 2014, la afiliación al Seguro Popular pasó de 31.7 a 57.8%. En el mismo periodo, la afiliación al IMSS, en esta encuesta, digo, el IMSS tiene sus datos y son registros del IMSS, pero en esta misma encuesta, que es la base de la medición, los afiliados al IMSS pasaron del 22.4 al 18.5%. Es decir, este dato, ¿qué nos está reflejando? Que la economía no se está trasladando a los trabajadores y sus familias, por lo menos en términos del tema de salud. Porque esto es importante. Bueno, si ves ahí en la imagen que tenemos, la mayor carencia que hoy tenemos en Puebla es el acceso a la seguridad social. Sí, y es el segundo dato que del 71 bajó a 75%, pero en esencia estamos hablando de que 4.610.000 personas no tienen acceso a la seguridad social. No, y es el segundo dato que les quería compartir. Les digo, la seguridad social, por como está medida por Coneval, o sea, eso que les estoy dando es el mismo dato de carencia que todos estamos mencionando en los análisis en los medios. A su vez, se puede desagregar y se puede analizar, digamos, se puede desentrañar qué es lo que está pasando en cada indicador. Es un poco lo que yo he tratado de ir haciendo con los datos de Puebla de 2010 ahora, para entender, no solo decir, bajó la carencia en salud, bueno, ¿por qué está bajando la carencia pero en salud? A ver, entre 2012 y 2014, ¿cuál es tu juicio ya finalmente? ¿Puebla tuvo un avance o no lo tuvo? Puebla tuvo un avance en la parte económica que no se ha trasladado a la parte social, porque ha hecho falta contar con una estrategia desde el punto de vista de desarrollo social que permita que estos beneficios, logros y avances que ha tenido la economía del Estado se distribuya y lleguen a los poblanos. O sea, ¿le falta estrategia de política social al gobierno de Moreno Valle? Yo creo que la política social es la segunda parte que acompaña el desarrollo económico. Yo diría que no puede haber desarrollo económico sin desarrollo social y no puede haber desarrollo social sin desarrollo económico. Esa es un poco la idea central. Cuando está faltando una de las dos, pues lo que genera es que los impactos positivos que puede tener una o cualquiera de las dos sobre el bienestar no se dan. Sí, aquí lo malo es que finalmente, si vemos la línea de progresión entre 2010, 2012 y 2014, es como tú, una parte lo decías hace rato, Israel, no hay una intervención que se vea de que este modelo de desarrollo económico abate la pobreza, ¿no? Sí. Sube poquito, baja poquito, volvemos a recuperarnos, baja un tantito la pobreza pero extrema. Los pobres siguen creciendo. Pero los pobres al final siguen sumándose. ¿Y qué hizo falta, o ha faltado en este gobierno, que haya una estrategia que acompañe la parte económica? Que diga, bueno, la economía va a crecer, va a generar riqueza. ¿Cuál va a ser, desde el punto de vista social, la forma en que los más pobres o los que están excluidos se van a vincular?
Ni siquiera, van es a un ver tema, si- ni siquiera es un tema de cambiar unos por otro, excluir a uno, meter a otro, sino cómo involucras a las regiones económicas, cómo involucras bien. a los sectores económicos. Ya está aquí Pepe Centeno, también él es el economista, él es de los economistas que creen en un mundo privilegiado, porque él es del ITAM, vamos a ver qué piensa él, y después vamos a platicar con Enrique Cárdenas del CEI. Vamos a un corte y regresamos.